¿Se imaginan a Hitler haciendo un acto empático? Hoy vamos a hablar sobre el judío que Hitler perdonó. Antes de comenzar, aquí les dejo mi Instagram por si me quieren seguir. Ya saben que posteo a diario, y también suscribirse, dejar un comentario y todo eso. Y bueno, para la historia de hoy tenemos que regresarnos a 1941. Y en 1941 aparece en la revista Collier's Weekly un ensayo en dos partes titulado My Patient Hitler o Mi paciente Hitler. El autor, un médico del Führer que curiosamente era judío, y el propio Hitler lo ayudó a huir de la Alemania nazi. Edward Bloch nació el 30 de enero de 1872 en la ciudad bohemia de Frauenberg, actualmente llamada Lubovka Nadwa. Muy probablemente dije eso mal, pero es perteneciente a la República Checa. Pero en ese entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. Era el menor de 5 hijos de una familia no rica, pero sí lo suficientemente acomodada. Su abuelo Joachim trabajó para el príncipe Jan Adolf II de Schwarzenberg, y su padre fue uno de los primeros licenciados universitarios judíos en filosofía de la Universidad Carolina en Praga, la misma a la que Ed ingresó para estudiar medicina en su vida adulta. Al acabar la carrera tuvo que hacer su servicio militar, ya que esto coincidió con la guerra que las potencias europeas le declararon a los otomanos para liberar Creta y convertirla en un protectorado internacional antes de entregárselas a Grecia. Bloch fue destinado como médico oficial al hospital de la guarnición de Linz en 1899, donde permaneció hasta su licenciamiento en 1900. Se trasladó entonces a Dresde para trabajar de asistente sanitario externo en una clínica para mujeres, pero no tardó en regresar a Linz y ahí abrir su propio consultorio. Como médico privado tuvo bastante éxito y prosperó, estableciéndose en una casa barroca en el número 12 de Landstrasse, que era la principal avenida de la ciudad, que también le servía como su propia casa. Ahí vivía y tenía su consultorio. Se casó con su novia Lily Kafka, que en 1903 le dio 2 hijas, Emily y Gertrude, o Truth de cariño, y él tenía tanta disposición para atender a la gente, especialmente a la gente más humilde, que todo esto le hizo ganarse el apodo de el doctor de los pobres. Y bueno, el doctor los visitaba en caballo hasta donde sea que ellos estuvieran y procuraba cobrarles lo menos posible de acuerdo a cómo viera que la persona vivía, que cómo estaba su vida y todo esto. Y en todo este contexto llegó el año clave, que es 1904. Y en 1904 el doctor tuvo la tarea de curar a un joven de 15 años, huérfano de padre, frágil, enfermo, postrado en su cama a causa de una afección que primero se creyó que era pulmonar, pero luego resultó ser un simple resfriado derivado de amigdalitis. El muchacho se restableció gracias a este doctor y pues terminó siendo nada más y nada menos que un joven Adolfo Hitler. Y su familia continuó acudiendo con Bloch para futuras cuestiones médicas. Se hizo un poco como el doctor de cabecera de la familia, al punto de que 3 años más tarde, en el año 1907, tuvo que atender a la madre de Adolfo Hitler, Clara, cuando estaba en un estado muy grave de enfermedad. Y esto se trataba de un cáncer de mama, que dadas las limitaciones de cirugías en ese entonces y el fracaso de la operación que le hizo como que un conocido de la familia, intentó curar con iodoformo, un antiséptico que era el único tratamiento que quedaba, y era muy doloroso y molesto por el olor que desprendía. En realidad todo esto fue fatal. El haber acudido a esa persona fue fatal, porque el iodoformo no hizo nada más que envenenar poco a poco a Clara y obviamente acelerar su muerte, que se produjo a los 9 meses. Pero a pesar de todo esto, Bloch intentó parar el dolor un poquito en este tiempo que le quedaba. Durante todo este proceso, con inyecciones de morfina, siempre estaba ahí para ella, para atenderla. Y Adolf, que acababa de alcanzar la mayoría de edad, se quedó eternamente agradecido después de ver como todo ese acto de humildad. Obviamente el doctor estaba muy consciente de que Hitler venía de una situación muy mala económicamente, entonces les cobró lo mínimo o incluso muchísimas veces todo lo que hizo fue gratis. A partir de esto, sus vidas pues se fueron por caminos diferentes, pero la gratitud del joven Hitler
se manifestó de nuevo en 1908 por correspondencia al enviarle una postal al doctor que contenía una pintura de un paisaje, obviamente pintada por Hitler. Pues en este momento ya había empezado su vida como un artista profesional en Viena, y más adelante le seguiría enviando más postales con como pinturas que él había hecho, siempre firmadas con en agradecimiento eterno o palabras similares. Con la subida de los nazis al poder, un particular de hecho le ofreció un dineral, una cantidad enorme de dinero por estas postales, pero Bloch se le hizo que era como una falta de respeto y no le pareció ético venderlas, así que se las quedó. Y bueno, pues de momento Bloch no podía ni imaginarse lo que esperaba, tanto para su futuro como para el futuro del propio niño chiquito que alguna vez él había atendido. Pero bueno, por ahora eso es un problema del futuro, porque ahorita tenemos una situación más grave en la cual pensar, y es la Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914 y él decidió colaborar alistándose como un médico militar. De nuevo lo destinaron al hospital de Linz, aunque esta vez como médico principal. Su mujer Lily también se prestó para ayudar y ella estuvo como enfermera en la Cruz Roja en el mismo sitio, repartiendo pues servicios a la gente pobre, a los heridos. Acabando todo este servicio, Bloch recibió su nombramiento de consejero de salud, un título recién creado en ese entonces para todas las personas que destacaron en el ámbito sanitario en aquellos tiempos tan difíciles. Durante un par de tiempo, durante varias décadas, todo transcurrió con normalidad, sin ninguna novedad, sin contar el hecho de que Bloch obviamente era judío. Y su situación sí ya de por sí era un poco incómoda en una Centro Europa que ya podíamos ver un crecimiento en el antisemitismo. Empeoró a partir de 1933, cuando los nazis suben al poder. A priori no tenía nada que afectarles, ya que ellos vivían en Austria, pero en marzo de 1938 se produjo el Anschluss, es decir, la anexión del país por Alemania, y entonces todo cambió, pues la comunidad hebrea empezó a sufrir persecuciones legales y físicas. Pero la relación de amistad entre Hitler y Bloch se había mantenido intacta en todos estos años. De hecho, Hitler le había vuelto a enviar una postal solamente un año anterior, y en la conferencia de Nuremberg, tras preguntar por Linz y el médico, Hitler lo definió como un judío noble, añadiendo que si todos los judíos fueran como él, no habría tema de conversación alrededor de los judíos, es decir, no habría un problema con ellos, no sería algo existente, no habría una cuestión judía. Y bueno, esas postales y el libro de casos clínicos fueron las cosas que la Gestapo exigió a los Bloch que devolvieran cuando les hicieron una sorpresiva visita a su casa, pero no hubo consecuencias. Y con esto quedaba claro que la policía política tenía órdenes específicas de no molestar a los Bloch a pesar de que eran judíos. Algo insólito en este país a estas alturas, y más teniendo en cuenta que el doctor acogía a otros judíos en su casa. Sin embargo, una cosa es que no se les presionara directamente y otra cosa es la legalidad que ya existía en el país. Obviamente las leyes prohibieron a los judíos ejercer como médicos a menos que fuera entre ellos, así que Bloch, pues por muy ventajoso que fuera su estatus en el país, y obviamente lo era, pues quedó exento de, por ejemplo, marcar su hogar con las señales amarillas destinadas a los de su fe, o de que se marcara su cartilla con una J con algún simbolismo de que era judío, todo este tipo de cosas. Él no tuvo que pasar por nada de eso, pero entendió que por la situación del país convenía cambiar de aire. Y como no era algo fácil, aprovechó la influencia que tenía un poquito en el gobierno y le escribió a Hitler pidiéndole ayuda. Hitler accedió y ayudó a que se le facilitaran los trámites para poder salir del país. Y mientras, la Gestapo se preocupó porque nadie molestara a los Bloch mientras se hacía todo este papeleo para que él pudiera salir. De hecho, Martin Bormann, que era el jefe de cancillería del partido nazi, se encargó personalmente de supervisar todo esto y que nadie se quisiera pasar de listo con la familia Bloch. Gracias a todo esto, los Bloch también pudieron vender su casa a un precio de mercado
mercado en lugar de un valor meramente testimonial y abusivo, que se vieron obligados otros judíos a vender sus propiedades por su traslado forzoso a Viena, e incluso se les autorizó viajar con una cantidad insólita de dinero, 16 Reichsmarks, frente a la decena reglamentaria que tenían los judíos. Finalmente, a finales de noviembre, los Bloch, su hija Truth y su yerno, el Dr. Franz Krenn, al que se liberó después de lo detuvieron y luego fue como, espérate, entonces lo liberaron porque era como de la familia de los Bloch, pudieron partir hacia Lisboa, donde se embarcaron rumbo a Estados Unidos a bordo del transatlántico español Marqués de Comillas, asentándose en el neoyorquino barrio del Bronx. Como cabía esperar, su llegada levantó cierta curiosidad y tuvo que someterse a un interrogamiento por parte de la OSS, Office of Strategic Services, o Servicio de Inteligencia antecedente a la CIA, que buscaba información sobre la infancia y la juventud de Hitler, y fue ahí cuando publicó el citado ensayo My Patient Hitler, considerado hoy como una valiosa fuente historiográfica, y en el que dejó una descripción de su antiguo paciente que rompía con la imagen estereotipada que hasta la fecha manejan los periodistas estadounidenses, la de alguien maleducado y sin corazón, que en parte sí, o sea, digo, ¿cómo puedes tener corazón y hacer el holocausto, verdad? Pero bueno, el chiste es que el doctor a cambio ofreció un retrato amable, empático, cariñoso y en general positivo, un joven bien alimentado que vestía los clásicos pantalones cortos con tirantes de cuero y que era un ávido lector de Fenimore Cooper y de Karl May, y aunque no muy brillante académicamente, definitivamente un apasionado por materias como historia y específicamente el arte. Un chico profundamente melancólico y sentimental que no pudo evitar soltar y soltar lágrimas casi a diario por su madre y por la condición en la que estaba. El texto de Bloch levantó cierto revuelo y la reseña que hizo específicamente sobre el profundo amor que sentía Hitler sobre su madre dio origen a que muchos interpretaran la personalidad de Hitler derivada de algo patológico, que a lo mejor por esto mismo fuera una persona tan frustrada, tan llena de enojo en su vida futura, pero pues la verdad es que no hay respuesta, no hay nadie que pueda saber la razón definitiva. Y pues bueno, en cualquier caso la medicina ya había quedado atrás, porque a Bloch, que tenía 79 años cuando dejó Austria, no se le reconoció el título en Estados Unidos, así que no pudo continuar siendo médico, y pues un cáncer de estómago terminó con su vida el 1 de junio de 1945, casi exactamente un mes después de que Hitler se haya quitado su vida en su búnker en Berlín. Y bueno, esa es prácticamente la historia. A mí se me hace muy interesante. Siento que si algo prueba que Hitler era pues hipócrita, que no, creo que ni siquiera entendía muy bien él sus ideales, y si algo lo prueba es esto. Tal me parece que no es la única excepción que hizo, que fueron dos. Una fue este médico y otra vez que si quieren se los puedo relatar en otro video, y me parece que es el único amigo que hizo en la Primera Guerra Mundial y también era un judío, y mientras que no lo pudo proteger, al igual que a este doctor, sí lo procuró mucho durante toda su vida, le daba dinero, le daba comida y todo esto para que fuera un poquito más amena la situación de su amigo judío en esta situación del país. Pero igual eso, una, no tengo 100% los detalles, y dos, lo podría dejar para otro video. Pero ustedes díganme qué opinan de la historia, no sé, siento que es como de esas cositas pues de la historia del mundo que nunca en realidad escuchamos, nunca nadie lo menciona, y es un aspecto interesante. Pero en fin, me encantaría saber sus opiniones, por favor déjenmelas, me encanta leerlos, y nos vemos en otro video. Bye.